El día de hoy vamos a hacer el vídeo número 23 y vamos a aplicar una variante. La variante consiste en que yo venía enumerando los videos desde la introducción hasta el número de ejercicio. Por lo tanto, el vídeo número 1 es la introducción. El vídeo número 2 ya es el ejercicio número 1. El vídeo número 3 es el ejercicio número 2. Pero ahorita, con esta situación de venirlos enumerando, yo perdí el número. Ahorita estoy confundido con el aspecto del número de ejercicio con el número de video. Entonces este es el vídeo 23 y ahora en adelante los voy a ir llamando como vídeo número 23. Ahorita no tengo tiempo para darle una revisada a toditos, dado que estoy preparando unas clases de mantenimiento mecánico también. Pero bueno, entonces el vídeo del día de hoy también consiste en resumir toda la parte de neumática básica o de electroneumática básica acá. Yo he venido trabajando primero, bueno, para que comencemos, en la parte de la versión 2.0 a la 3.0, el software nos presentó algunas mejoras importantes. Y bueno, dentro de las mejoras vamos a hacer énfasis en la parte de electroneumática. Nos aparecen 10 elementos o actuadores o cilindros, vamos a decirlo así, neumáticos, los cuales nos traen la galería, ¿verdad?, para poderlos utilizar. Entonces yo ya hablé del cilindro de simple efecto, hablé del cilindro de doble efecto. El día de hoy pretendo hablar ligeramente un ejemplo de cada uno de los otros que hacen falta. O sea, vamos a hablar del actuador sin vástago, vamos a hablar del actuador sin vástago con sensores magnéticos, vamos a hablar del actuador de giro, o sea, el motorcito de 160 grados, 180 grados. Vamos a hablar de las pinzas, cómo funcionan las pinzas de simple efecto, cómo funcionan las pinzas de doble efecto. Vamos a hacer un ejercicio con ventosa. El número 9, el elemento número 9 de electroneumática que nos presenta aquí es el motor de giro. En este caso este es un motor neumático. Y también del motor de doble giro, o sea, de reversible, también es un motor neumático. Estos son los 10 componentes que nos trae el software, que vamos a hacer así, nos trae su galería para permitirnos hacer una simulación. Y hemos hablado de estos dos. Yo voy a hacer un ejemplo de los otros 8 ligeramente. Vamos a hacer todos un ejemplo con lo más sencillo que se pueda. Y posteriormente vamos a ver más adelante en donde estemos haciendo secuencia con 2, con 3, con 4 cilindros o cilindros más motores, puede hacer que actúen uno de ellos. Bien, de esa manera quiero resumir toda esta parte del vídeo. Entonces vamos a pasar ahora a hacer el primer ejemplo. Bien, entonces aquí ya tenemos la mayoría de todos los elementos, por decirlo así, el esquema de mando. Vamos a poner acá el esquema de mando. Este es mando. También ya tenemos fuerza. Vamos a poner acá el de fuerza, mando y fuerza, para que se me había escapado ponerlo. Y lo tenemos ya. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una simulación. Como podemos observar, aquí ya tenemos todo lo que es mando, paro de emergencia, un paro de máquina, el pulsador de marcha con su retención, la bobina que se autoenclava, el contacto auxiliar de la bobina que manda lo vamos a hacer de esta manera. Lo pudimos haber hecho directo, pero este es el mando más, por decirlo así, más organizado. Y aquí tenemos el cilindro, vamos a decir así, sin vástago, que es similar a los demás. Aquí yo le puse el nombre, le he quitado todos los finales de carrera. Vamos a hacer toditos los ejemplos, los vamos a hacer con una válvula 4.2 monoestable y he regulado o extrangulado al 10% ambas salida y entrada del émbolo, para que salida de aire, para que el movimiento sea lento y que lo podamos apreciar. Entonces cuando pulsamos marcha se autorretiene, se energiza el solenoide y sale. Cuando yo le quite
el enclavamiento, el resorte hará que este retorne a su posición inicial. Y así como podemos ver, ahí está trabajando el cilindro sin vástago. Entonces así es como funciona. Ahorita yo solo voy a agregar una serie de pulsadores acá, como para que se vea más organizado. El primero es el paro de emergencia, que es S0, es de color rojo. El segundo va a ser S1, que es paro de máquina. Lo vamos a dejar en color, vamos a decir que es, bueno, vamos a poner color azul. Y el último es S2, que este va a ser color verde y que ese es marcha. Entonces este es S1, correcto, ahí está bien. Entonces ahora vamos a enmarcarlo en una cajita acá. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir a simular, vamos a ver. Marcha, simula bien. Y este es paro. Marcha. Y aquí detenemos toda la situación. Entonces, ok, ahora aquí finaliza este diagrama, por decir así, el ejemplo del cilindro, como teníamos acá, el actuador sin vástago, o sea, el cilindro sin vástago. Ahora vamos a hacer el siguiente. Entonces vendremos acá a la galería de componentes electroneumáticos y nos traemos ahora este cilindro o este actuador con vástago magnético. Entonces entramos a su configuración. Yo lo voy a poner lento para que podamos apreciar el movimiento. Le vamos a poner el nombre 1 a 1. Le vamos a quitar los sensores o finales de carrera. Entonces acá lo vamos a poner con una válvula 4.2 porque así lo vamos a explicar. Todos los ejemplos que vamos a hacer los vamos a explicar de esta manera. Entonces ya le hemos puesto acá. Ahora vamos a traer la cajita de pulsadores para acá, para tenerlo cerca. Y déjenme ver si, ok, vamos a probar ahora. Pulsamos marcha y ahí vemos que va avanzando despacio hasta que llega acá, ¿verdad? Y cuando le quitemos va a retornar a su posición inicial. Lo que voy a hacer ahorita es, en este caso voy a aumentar la velocidad para que vean ahora cómo funciona. Vamos a ponerlo en un 80% en uno de ellos para que vean cómo es estar. Va rápido y retorno viene lento. Y así tenemos este otro actuador. Ahora vamos a hacer el siguiente, que sería en este caso el elemento número 5, que es un actuador de giro, como dice acá. Entonces lo traemos. Este funciona similar a un parabrisas de un vehículo, de un coche, ¿verdad? Entonces entramos a su configuración, les estamos quitando los finales de carrera porque en estos ejercicios no los estamos utilizando. Aquí lo vamos a bajar la velocidad, lo vamos a dejar en 5 para que se vea lento primero y después lo vamos a hacer rápido, pero cuando está rápido no se ve. Entonces siempre con una válvula 4.2 monoestable con retorno por muelle, para que porque este es el ejemplo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y aquí ya lo tenemos. Ahora venimos a ejercer la simulación, pulsamos y podemos ver que ahí va el parabrisas hacia el otro lado, los 180 grados. Cuando le quito, viene de regreso acá. Así como funciona este motor este actuador de giro, o motor de medio giro, o también le dicen de media vuelta. Entonces vamos a ver, le vamos a poner rápido y van a observar de que casi no se... Los dos lo vamos a aumentar ahora la velocidad. Vamos a ponerlo así, vamos a simularlo. Damos Start. Se ve, ¿verdad?, ligeramente rápido. Y ahí va de regreso, miren. Y ligeramente se mira que el movimiento del actuador del vástago es sumamente rápido. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente. Nos venimos a nuestra galería de trabajo de componentes y lo que vamos a encontrar ahora es la pinza de simple efecto. La traemos hacia acá y bueno, la pinza de simple efecto, como toda la mayoría de elementos de simple efecto, no hay pocas electroválvulas que se pueden monitorear con ella, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner el nombre acá. Ese es 1 a 1 y la electroválvula que se vaya es la número 1, ¿verdad? Ahí
Bueno, acá le vamos a quitar los sensores porque ahorita no los estamos utilizando. Entonces, cuando venimos a simular, pulsamos, se cierran, le quitamos el pulso y se abren. Lógico que aquí nosotros podemos cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir 5 ocasiones, pero todas esas condiciones de trabajo varían lo que es el esquema de control. Entonces ahora nos vamos a venir al siguiente elemento. Para ello quiero ahora quitar todos estos componentes de acá. Los voy a hacer hasta acá para venir trabajando los que están a continuación. Entonces ahora aquí lo vamos a dejar y ahora el que continúa es la pinza de doble efecto. Venimos acá, la pinza de doble efecto. Esto se nos quedó, pero si no, no funciona en la próxima. Entonces la pinza de doble efecto la vamos a dejar con una válvula 4.2 monoestable. Le vamos a poner el mismo nombre, aunque todos se actúen a la vez, no importa. No importa esa situación. Lo que queremos es ver el principio de funcionamiento y después vamos a... Cuando ejercitemos, pues van a ver el movimiento de otra manera. O las condiciones de trabajo cambien, o cambiemos las válvulas, o cambiemos el esquema. Ahí hay un montón de cosas que hay que ver. Entonces ahorita vamos a simular. Nos vamos a centrar en este de acá. Sé que también se va a actuar este de acá. Entonces, como podemos ver, se cierran. Cuando quitamos el pulso, se abren. ¿Cuál es la diferencia de este? Que este tiene un resorte. El resorte, el muelle hace que retornen las pinzas a su lugar. Y aquí tiene que ser la presión de aire. Entonces... vamos a hacer aumentarle la velocidad, vamos a dejar en 100, no vamos a estrangular nada para que veamos a ver si hay una ligera diferencia. Lo vamos a dejar en 5 para que veamos si existe que se vea tal vez diferencia en las velocidades. De hecho, sí se ve diferencia en las velocidades, como ustedes pueden ver, se cierra y se abren más rápido las de doble efecto porque esas no tienen estrangulamiento, las válvulas direccionales, unidireccionales, esas que tenemos de aquí de caudal. Entonces ahora venimos a sacar el siguiente elemento, que sería una ventosa. Las ventosas trabajan por succión o vacío. Entonces lo traemos acá, lo vamos a ubicar acá y entramos a su configuración. Aquí le vamos a poner que es un actuador neumático, sería el 1A3, si los vengo nombrando aquí correctamente, y lo vamos a trabajar con una válvula que sea monostable. Por lo tanto, esta le vamos a poner el mismo nombre de la que estamos utilizando acá, y va a ser la ventosa número 1. Entonces acá lo que tenemos es lo que vamos a ir nosotros conociendo como el vacuóstato. Y es un instrumento de medición, o es un interruptor de medición de vacío, ¿ah? Así lo vamos a conocer nosotros. Entonces, este instrumento trabaja por presión, para mantener la presión constante en un entorno. O sea, que él vamos a decir así, succiona, pero uniformemente. Y tal vez más adelante hacemos un vídeo explicando lo que es el vacuóstato, y bueno, explicamos algo más de esto, pero así vamos a entenderlo cómo funciona nosotros, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo funciona acá. Entonces ahí tenemos, cuando lo echemos a andar, vamos a pulsionar, y aquí vamos a ver una serie de simulando el aire que está succionando, porque él trabaja de esa manera haciendo vacío. Cuando quitamos, deja de funcionar. Ahí vemos cómo funciona la ventosa a través de vacío, y lo que usa ahí es un vacuóstato para medir. Así trabaja esto. Bien, ahora vamos a seguir con los siguientes componentes de trabajo. Vamos a desintegrar esto que está acá. Vamos a ponerlo, por decirlo así, vamos a borrar el de simple efecto, lo vamos a borrar porque ya no alcanzan todos, pero no los quiero borrar para dejarlos ahí, que se vea un diagrama más interesante. Entonces tenemos acá. Ahora venimos con es el motor, como lo dice ahí, en este caso este es un motor neumático, pero este es un motor de un solo sentido de giro. Entonces venimos acá, entramos a sus configuraciones. Va a ser el motor neumático 1. Lo vamos a trabajar con una válvula monoestable, por lo tanto va a ser EB1. Y la velocidad de giro en un solo sentido lo vamos a poner ahorita a un 5%, y ya vamos a ver cómo es que funciona esto.
Entonces venimos ahora a hacer la simulación. Cuando nosotros le demos Start, el único sentido de giro que este motor tiene es en sentido horario. Lo quitamos y él deja de girar. Lo ponemos y él comienza a girar. Si lo quitamos, él deja de girar. Ahora pasamos al siguiente motor. Bien, ahora nos vamos al último motor. Entonces, para el último motor he hecho una pequeña variante, debido a que el motor debe de tener 2 sentidos de giro. Entonces está monitoreado por fuerza, por ley, por una válvula que sea biestable. En este caso, esta no es biestable, sino que esta tiene 3 posiciones. Esta es una válvula de 5 vías y 3 posiciones. Entonces aquí vamos a poner la posición o un sentido de giro, que va a ser la electroválvula o el solenoide 1, y aquí el solenoide 2. Le vamos a poner un sentido de giro, primero el 100%, acá le vamos a dejar el 100%. Este es el motor 2 porque ya habíamos puesto M1 al otro, si mal no recuerdo. Si a este le habíamos puesto M1, entonces este de acá ahora va a ser M2. Ahora esta es una electroválvula. Bueno, te invito también a ver los de FluidSync, pero también en hidráulica, porque aquí esta que estamos utilizando es de centro bloqueado. Entonces debes de saber cuando el centro es bloqueado, cuando el bloqueo es la salida va hacia escape o retorno a tanque, o la salida es a presión. Entonces esas cositas hay que manejarlas también. Entonces, a ver, continuando con este ejemplo de acá, tenemos los 2 motores. A eso yo tuve que agregarle, para tener un solo diagrama, un segundo start, un segundo encendido, para que podamos encenderla en el otro sentido. Con esto que esta parte eléctrica de mando nueva solo funciona para este último actuador, que quede clara esa situación, ¿verdad? Esto, como toditas, son válvulas, electroválvulas, que son monoestables, o sea, todas son de retorno a muelle, excepto esta que puede ser de retorno a muelle, pero también, ¿verdad?, esta tiene un solenoide al lado derecho. Entonces debemos de monitorear eso también. Acá he configurado entonces un start inicio en un sentido, un start 2 en el otro sentido. Bien, vamos a simular. En este caso, cuando yo le dé start, van a funcionar toditos, pero yo me voy a centrar en el segundo, que es el que estamos haciendo ahorita. Entonces, como podemos observar, gira en sentido horario. Entonces yo lo debo de detener para ahora arrancar en el otro sentido, giro antihorario. Y como podemos observar, solo él es el único que está funcionando. Entonces aquí le damos start, ahí estamos trabajando un sentido. Y lógicamente que perdón, no le había dado, como aquí no tenemos un sistema de inversión de giro, ¿verdad? O al menos no se puede hacer, no lo tenemos. Entonces yo tengo que pasar por paro para posteriormente arrancar el segundo sentido. Si yo le quiero, como podemos observar, si quiero darle start al 1, como ya está girando en un sentido, el software no lo va a poder simular en sentido inverso. Entonces aquí hacemos un paro de emergencia. Y aquí es paro de máquina, aquí es start 1, nos detenemos y aquí es start 2. Bien, aquí ya hemos visto, lo que estoy tratando de hacer es un resumen de cómo se usan todos y cada uno de los diferentes componentes neumáticos que nos ofrece la galería de KD Simon. Ya vendremos viendo algunos ejemplos de cómo usar cada uno de ellos con condiciones, con tiempos, con contadores en condiciones diferentes. Ahorita solo es cómo funciona cada uno de ellos. Ya habíamos explicado en 2 videos anteriores el de simple efecto, el de doble efecto, y solo hacían falta estos otros 8, y entonces yo quise hacer un resumen de todos y cada uno para tratar de hacer un solo video de esta situación. Bien, sin nada más que hacer referencia, yo me despido agradeciendo a los que están apoyando la plataforma de YouTube y dando like y compartiendo este contenido con sus amigos en las diferentes redes sociales. Cualquier situación, cualquier duda, cualquier inquietud me la pueden dejar. Si tienen algo, alguna idea de cómo mejorar, pues con gusto. Recuerden que la plataforma tiene el logo de Aprendamos Juntos para que me puedan hacer saber su duda, su inquietud, su mejora, para yo también seguir aprendiendo y seguir mejorando. Bien, sin nada más a que hacer referencia, yo me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Que todos tengan un buen día.